Argentina no es invencible. Esa fue la frase con la que Murat Yakin, entrenador de Suiza, decidió encender la previa de los cuartos de final más esperados del Mundial 2026. No lo dijo por casualidad ni lo soltó en caliente. Lo repitió, lo remarcó y encima añadió que su rival es vulnerable. Mañana, sábado 11 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ese desafío se pone a prueba frente al campeón del mundo y frente al mejor jugador de la historia. Quédate hasta el final, porque hay un detalle del cruce entre estos dos equipos en el Mundial pasado que explica por qué media Argentina, al leer las palabras de Yakin, sintió un escalofrío en vez de una sonrisa. Antes de seguir, si te gusta el fútbol contado con contexto y sin relleno, suscríbete al canal, que se viene un cuarto de final que promete ser de infarto. Vamos a lo que dijo exactamente. Tras eliminar a Colombia en la tanda de penales, en rueda de prensa, Yakin lanzó la frase que ya recorrió medio mundo. Se pudo ver que Argentina no es invencible. Y no se quedó ahí. Fue más allá, apuntando directo a los últimos dos partidos del albiceleste. El sufrido 3-2 ante Cabo Verde en 16avos, resuelto en el alargue, y la remontada agónica ante Egipto en octavos, un partido que Argentina llegó a perder 2-0 antes de dar vuelta todo en el final. Para Yakin, esos dos tropiezos no son anécdota, son la prueba de que el campeón del mundo tiene grietas. Es una oportunidad singular, dijo, y remató con una frase que no deja lugar a dudas sobre sus intenciones. Por supuesto que trataremos de vencer al campeón. Fíjate en la palabra que eligió, vulnerable. No dijo que Argentina fuera un rival complicado, ni que respetara su nivel. Dijo que es vulnerable. Y en el fútbol, cuando un entrenador se anima a decir eso del vigente campeón del mundo, a 2 días de enfrentarlo, o tiene una confianza descomunal en su equipo, o está a punto de despertar algo que hubiera sido mejor dejar dormido. Porque hay que decirlo con claridad, Suiza no llega a unos cuartos de final por casualidad. El conjunto helvético no disputaba esta instancia desde 1954, hace 72 años. 72 años esperando volver a este punto del Mundial. Piensa en eso un segundo. Generaciones enteras de futbolistas suizos crecieron, debutaron y se retiraron sin ver a su selección llegar tan lejos. Y esta vez lo consiguió apagando a Colombia, dejando a Luis Díaz sin espacios durante todo el partido gracias a un trabajo colectivo obsesivo, y sosteniendo los nervios hasta el último penal de la definición, que terminó cerrando Rubén Vargas con una definición cruzada, al lado contrario al que se lanzó el arquero colombiano. No es un equipo improvisado, ni mucho menos un invitado de piedra en esta fase del torneo. Es un equipo que llega convencido de que puede competir contra cualquiera, y así lo hizo saber su entrenador, subrayando la madurez y la calidad que, según él, quedaron demostradas ante los colombianos. Y hay algo más en las palabras de Yakin que merece atención, porque no se limitó a decir que Argentina es vulnerable. Agregó que su equipo es capaz de doblegar a los campeones del mundo. Esa no es una frase de cortesía previa al partido, de esas que se dicen para la foto y se olvidan al día siguiente. Es una declaración de intenciones. El técnico suizo, nacido en Basilea, sabe perfectamente lo que representa este cruce para el fútbol de su país, la posibilidad de dejar sin selecciones sudamericanas al Mundial en esta instancia y de hacerlo justamente ante el vigente campeón. Para una nación como Suiza, disputar un cuarto de final contra Argentina es un momento fuerte, reconoció. Ahí está la clave de todo su discurso, respeto por el rival, pero ni un gramo de resignación. Pero aquí está el contraste que vuelve toda esta historia todavía más interesante. Mientras Yakin hablaba de vulnerabilidad y de oportunidad histórica, uno de sus propios jugadores eligió un discurso completamente distinto. Ricardo Rodríguez, el experimentado lateral izquierdo suizo, que está disputando su 4º mundial consecutivo, fue mucho más cauto ante los micrófonos. Argentina es un equipazo, tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan, dijo. Y después soltó la frase que resume el respeto que todavía genera el capitán argentino en cualquier vestuario rival. Tiene a Messi, el mejor. 2 discursos, 2 estrategias, un mismo vestuario. El entrenador buscando picar al rival, sembrar duda, ponerse en el lugar del que no tiene nada que perder. Y el jugador de experiencia, el que ya vivió mundiales, eligiendo el camino contrario, el de reconocer el peligro real que representa enfrentar a Messi y a esta Argentina. Vale la pena detenerse un momento en ese contraste, porque no es casualidad. Yakin necesita motivar a un plantel joven, que nunca vivió algo así, y para eso recurre a la confrontación verbal, a instalar la idea de que el gigante tiene grietas.
Es una estrategia clásica de entrenador. Si tus jugadores creen que el rival es invencible, ya perdiste antes de saltar a la cancha. Rodríguez, en cambio, habla desde otro lugar. Lleva 4 mundiales encima, jugó contra Messi en 2014 y sabe, por experiencia propia, lo que cuesta frenarlo cuando el partido se pone cuesta arriba. Su cautela no es debilidad, es memoria. Y acá es donde entra la pregunta que le da sentido a todo este video. ¿Tiene razón Jakin? ¿O está cometiendo el error más viejo del fútbol, que es despertar a la bestia? Porque el vestuario argentino ya está acostumbrado a que lo den por vulnerable. Le pasó antes de este mundial, cuando muchos hablaban de una generación desgastada tras 2 títulos consecutivos. Le pasó en la primera fecha, cuando algunos análisis dudaban de la contundencia del equipo pese al hat-trick de Messi ante Argelia. Y le volvió a pasar tras el sufrimiento ante Cabo Verde, cuando una parte de la prensa empezó a hablar de un equipo que llegaba tocado a la fase eliminatoria. Cada vez que alguien apostó por la fragilidad de esta Argentina, el resultado terminó siendo el mismo. El equipo respondió en la cancha. No hace falta ser adivino para intuir hacia dónde apunta el vestuario de Scaloni tras escuchar las declaraciones de Jakin, porque hay que mirar bien los 2 partidos que Jakin usa como argumento. Sí, Argentina sufrió ante Cabo Verde. Sí, se puso 0-2 abajo ante Egipto y necesitó una remontada de infarto para llegar 3-2 al final. Pero en esa remontada hay algo que Jakin parece estar subestimando. Cuando esta Argentina se ve contra las cuerdas, no se derrumba, aparece. Contra Egipto, con el partido cuesta arriba, con Messi habiendo fallado un penal minutos antes, el capitán argentino volvió a anotar para el 2-2, ampliando su propio récord histórico de goles en mundiales, y minutos después, Enzo Fernández selló la clasificación en el tiempo agregado. Eso no es un equipo frágil, es un equipo que encuentra la manera, incluso cuando todo parece en contra. Y aquí llega el dato que prometimos al principio, el que conecta esta historia con algo que ya pasó antes, hace más de una década. Argentina y Suiza no se cruzan por primera vez en un mundial. Se vieron las caras en Brasil 2014, en los octavos de final, en uno de los partidos más tensos y sufridos de aquella Copa del Mundo. 90 minutos sin goles, una defensa suiza que cerró cada espacio, un arquero, Diego Benaglio, que respondió con seguridad cada vez que Messi, Higuaín o Di María se acercaron. El partido se fue a la largue con el marcador en 0 y todo el país conteniendo la respiración. Y entonces, en el minuto 114 del tiempo suplementario, pasó lo que millones de argentinos todavía recuerdan como si fuera ayer. Messi tomó la pelota en la mitad de la cancha, dejó atrás a varios rivales con una conducción eterna y asistió a Ángel Di María, que definió de primera, con el interior de su botín izquierdo, para el 1-0 que hizo explotar el Arena Corinthians de San Pablo. Fue un gol agónico, sufrido, casi liberador, y todavía quedó un último susto. En la jugada siguiente, Suiza estuvo a centímetros de empatar cuando Blerim Gemayli cabeceó al palo y el rebote se perdió por delante de la línea sin entrar. El árbitro sueco Jonas Eriksson marcó el final segundos después, y Argentina avanzó a cuartos, donde después llegaría hasta la final de aquel mundial. 12 años después, la historia vuelve a poner frente a frente a estos 2 equipos. Y aunque el contexto cambió por completo, aunque ahora es Argentina la que llega como campeona defendiendo el título y Suiza la que llega como sorpresa histórica, hay algo que se mantiene intacto: la sensación de que este cruce nunca es sencillo. El historial general entre ambas selecciones favorece claramente a la albiceleste, con 5 victorias en 7 enfrentamientos y apenas 3 goles recibidos en total, pero los 2 únicos duelos mundialistas terminaron en festejo argentino ajustado, no en goleadas cómodas. El primero fue en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando Argentina ganó 2-0 en fase de grupos con goles de Luis Artime y Hermindo Onega. El segundo fue justamente aquel octavos de final de Brasil 2014. 2 antecedentes, 2 triunfos argentinos, pero ninguno tranquilo. Y conviene recordar también el contexto en el que llega cada selección a este partido. Argentina viene de remontar un 0-2 ante Egipto en un clima cargado de polémica. La Federación Egipcia presentó una denuncia formal ante la FIFA por el arbitraje de aquel partido, y su entrenador llegó a insinuar que el resultado estaba condicionado por intereses de marketing en torno a Messi. Nada de eso afecta el resultado deportivo, pero sí retrata el nivel de presión y de ruido externo que rodea a este plantel en cada instancia eliminatoria. Suiza, en cambio, llega de un partido mucho más silencioso,
resuelto en la calma tensa de una tanda de penales, sin polémicas, sin acusaciones, solo con la satisfacción de haber hecho historia. Son dos formas completamente distintas de llegar a un mismo choque, y ambas, a su manera, cargan una presión particular. Así que cuando Yakin dice que Argentina es vulnerable, en realidad está describiendo algo que ya pasó antes: un equipo suizo, ordenado, difícil de romper, capaz de llevar al límite al favorito. La diferencia es que la última vez, esa dificultad terminó resuelta por una genialidad de Messi en el momento exacto en que Argentina más lo necesitaba. Y ese es, precisamente, el motivo por el que las palabras del entrenador suizo suenan más a advertencia peligrosa que a farol vacío. Hay además un componente emocional que no puede ignorarse en este partido. Para Messi, a días de haber cumplido 39 años, cada cruce de esta fase eliminatoria pesa distinto. Ya es el máximo goleador histórico de los mundiales, ya rompió marcas que parecían imposibles de superar, y sin embargo todavía persigue el objetivo que más lo desvela: sostener el título que Argentina consiguió hace 4 años y sumar otra estrella a un currículum que ya no necesita justificación alguna. Cada partido de esta instancia puede ser literalmente uno de los últimos de su carrera mundialista, y eso le agrega una carga distinta a un cruce que, en el papel, ya era exigente de por sí. Tanto Suiza como su entrenador son conscientes de eso, y quizás por eso mismo, Yakin eligió hablar fuerte, para intentar quebrar, aunque sea un poco, esa aura que Messi arrastra desde la primera fecha del torneo. Habrá que ver si Suiza logra imponer otra vez ese plan de partido cerrado, disciplinado, paciente, que tanto incomodó a Argentina en 2014. Un plan que, según el propio Yakin, incluye conocer a fondo la mentalidad de los equipos sudamericanos, algo que remarcó al hablar de la intensidad con la que Argentina suele afrontar este tipo de partidos. Y habrá que ver si del otro lado aparece de nuevo esa chispa que solo Messi parece tener guardada para los momentos exactos en los que un equipo entero necesita respirar. Porque si algo enseña la historia entre estos dos equipos es que cuando se enfrentan en un mundial nunca se resuelve fácil y siempre termina en un final que se recuerda durante años. Ahora la pregunta te la dejamos a ti. ¿Crees que Yakin tiene razón y esta Argentina realmente muestra grietas que Suiza puede aprovechar? ¿O piensas que solo consiguió motivar a un plantel que no necesitaba ningún motivo extra para salir a ganar? Déjanos tu respuesta en los comentarios, dale like si te gustó este análisis y suscríbete para no perderte la cobertura completa de estos cuartos de final. Porque mañana, en Kansas City, se repite una historia que empezó hace 12 años y esta vez el mundo entero estará mirando para ver si se repite el final o si Suiza por fin logra escribir uno distinto.